Continuamos con la clase virtual sobre métodos de valorización de inventario. La clase anterior habíamos visto el método promedio, ahora vamos a ver el método PETS, que significa primeras en entrar, primeras en salir. ¿Qué es eso? Las primeras mercancías que entran son las primeras mercancías que se venden, o sea, son las primeras en salir. Para el ejemplo tenemos las mismas valoraciones que tuvimos, las mismas compras, como pueden ver, y las mismas ventas que se tuvo en el método promedio. Entonces comencemos con la aplicación. Aquí el día 14 de marzo se compraron 20, entonces no tenemos problema porque se compraron 20 a 24.000, da 480.000 pesos, el mismo valor que queda en el método promedio. Pero si entonces miramos el saldo, 20 a 24.000, 480.000, en eso no hay ningún problema. Ahora en la compra, 50, compramos 50, la compramos el 15 de marzo, una compra a 30.000, nos da 1.500.000. El saldo, fíjese la diferencia, aquí el saldo eran 70, aquí no, dejamos 20 a 24.000 pesos y ahora 50 a 30.000 pesos. Aquí en el valor total del saldo, si tenemos en cuenta los 480.000 pesos de la primera entrada, pero sumamos, aquí sumamos los 1.500.000 de la segunda entrada, o sea, 20 y 50 no se suman los dos, entonces 50 a 30.000, entonces 480.000 más 1.500.000, entonces nos da un saldo de 1.980.000. Si vemos el día 16 de marzo, tenemos una salida de 20 más 20, esta parte verde son 40 porque vamos a analizar las mismas 40 que salieron en el método promedio. Entonces aquí en el color verde tenemos 40, entonces primero salen 20, como es el método PES, primeras en entrar, primeras en salir, entonces tenemos 20 de las primeras que salen. ¿Cuáles deben salir primero? Las de 20, estas 20 que son a 24.000 pesos, entonces 20 a 24.000 pesos nos da 480.000. Como son 40 las salidas, son 40, mírenlo bien, 20 y 20, entonces nos falta sacar de aquí, de estas 50 nos falta sacar, sacamos 20. ¿A cómo sacamos estas 20? Mire, a cómo entraron, a 30.000 pesos. Por lo tanto, entonces 20 a 30.000 pesos nos da 600.000 pesos. Como quien dice la salida, el valor de la salida de estas 40 es la suma de estas dos. Serían 480 más 600.000 pesos, que nos daría 1.080.000 pesos. Listo. Vemos ahora el saldo. Entonces, ¿qué saldo nos queda? Si teníamos 20 y 50, entonces las 20 ya salieron acá. Por lo tanto, y de estas 50 salieron 20. Por lo tanto, nos quedan 30. ¿A qué precio? A estos 30.000 pesos. De estas 50 nos quedan, al salir 20, nos quedan 30. ¿A cómo? Al último saldo, a 30.000 pesos. Como quien dice, 30 a 30.000 pesos nos quedan 900.000 pesos. Ahora bien, hay una salida, hay una compra, perdón, de una nueva compra de 30 a como a 28.000 pesos. Fíjense que estamos llevando el mismo proceso del método promedio. Entonces, unas 30 a 28.000 pesos da 840.000. Entonces, ahorita aquí en el saldo, entonces nos quedan las 30 que quedaron, que venían anteriormente, más las nuevas 30 y estas últimas 30 que quedan a 28.000 pesos. Como quien dice, el saldo es 30 a 30.000 pesos, 900.000 pesos, más la nueva compra, 840.000, entonces me da un total de 1.740.000. Entonces, en este método nos quedan 30 a 30.000 y 30 conciencialmente a 28.000. Pero recuerden que son las primeras en entrar, son las primeras que deben salir. Entonces tenemos una salida, siguiendo con el ejemplo de marzo 18, en la factura 0202, de cuánto, miren, salen 20. ¿A cómo salen las 20? Las primeras que entraron son las primeras que salieron. Teníamos 30 de que fue la primera que entró, ahora salen 20. ¿A cómo?
a 30.000 pesos. Mire, observe bien acá, obsérvese, 30.000 pesos. Entonces vendemos 20 a 30.000 pesos. Entonces, ¿cuánto vale la salida o el costo de la venta? 20 por 30.000, 600.000 pesos. Entonces, para el nuevo saldo que está aquí en azul, marcado todo en azul, para el nuevo saldo, hablemos de este saldo, de este. Entonces nos quedarían, como teníamos 30 a, perdón, estas 30 las teníamos a 30.000 pesos, entonces ahorita salen 20, entonces por lo tanto quedan 10 de ¿cómo? De 30.000 pesos. Por lo tanto nos da 300.000 pesos. Ese es el saldo a esta fecha, a 18 de marzo. Pero hay que sumarle estas 30, que fue la última compra que se hizo. O sea, nos quedan 40. 10 y 30 serían 40. ¿Cómo nos queda? 10 a 30.000 pesos, 300.000, y 30 a 28.000. Por lo tanto, si usted suma el inventario, 300 más las 30 que venían a 28.000 pesos, si usted hace la operación, entonces nos da un promedio, un valor del inventario de 1.140.000 pesos. 30 por 28 más 300.000 pesos. Repito, 10 a 300.000 pesos nos da 300. Y 30 a 28.000 pesos, entonces 30 por 28 más estos 300.000 pesos nos viene a dar un saldo de 1.140.000. Si comparamos con el saldo del valor promedio, si estamos comparando el valor del saldo con el valor promedio, se puede observar que es aún mayor valor. El saldo de inventario nos queda con la misma cantidad de artículos, 40, aquí me queda 10 y 20, 40. El valor total del inventario a esta fecha 1.140.000 y aquí 1.125.000 está marcado en rojo. Entonces esta es la operación que se hace con el método PES, primeras en entrar, primeras en salir. Para la próxima clase vamos a ver el método WEDS. Muchas gracias.